Buen día, licenciado. En esta oportunidad hablaré sobre los temas que tocamos en la semana 1, para el cual iniciaré cómo está formada la palabra morfofisiología. Esta se divide en tres. Morfe viene de la palabra forma, physis de naturaleza y logos viene de la palabra estudio. Uniéndolo estos tres es el estudio de la función y la estructura de todas las partes de los organismos vivos. En este video vamos a unir tres áreas clave, que es la fisiología, donde veremos los niveles de organización de los seres vivos, la histología, que estudia los tejidos fundamentales, y por último la anatomía, que organiza y localiza las estructuras en el cuerpo. En el primer punto tenemos a los niveles de organización de los seres vivos. El cuerpo humano es un sistema organizado en distintos niveles. Todo comienza con las partículas subatómicas, como los protones, neutrones y electrones. Estas partículas se combinan para formar átomos, que son las unidades más pequeñas de los elementos químicos. Por ejemplo, el átomo de oxígeno o el de carbono. El átomo se enlaza entre sí y forman las moléculas. Algunas de estas moléculas son sencillas, como el oxígeno, y otras son complejas, como las proteínas. Una de las moléculas más importantes para el ser humano sería el agua, que su fórmula química es el H2O. Cuando las moléculas se organizan, constituyen las células, que son las unidades básicas de la vida. Cada célula tiene estructuras internas llamadas organelos. El núcleo guarda el ADN, las mitocondrias producen energía y las membranas celulares regulan el intercambio con el exterior. Las células semejantes se agrupan y forman los tejidos. Los tejidos a su vez se combinan para formar órganos. Por ejemplo, el órgano que sería un pulmón. Este está compuesto por un tejido ya sea epitelial, conectivo, nervioso o muscular. Los órganos trabajan juntos dentro de un sistema. El sistema respiratorio sería, por ejemplo, incluye pulmones, laringes, tráquea, bronquios y diafragma, que coordinan la función de la respiración. Finalmente, todos los sistemas forman un organismo, el ser humano. Más allá del organismo, encontramos a niveles más amplios, como la población, comunidad, ecosistema y biosfera. Este recorrido desde lo más microscópico hasta lo más macroscópico nos llena naturalmente a estudiar cómo se organizan las células en tejidos. En ahí entra la histología. Tenemos a los tipos de tejido. La histología es una ciencia que estudia los tejidos, es decir, agrupaciones de células que trabajan en conjunto para cumplir funciones específicas. En el ser humano encontramos cuatro tipos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido epitelial y el tejido muscular y tejido nervioso. En el tejido conectivo tenemos que une, sostiene y protege órganos. Tiene abundante matriz. También, incluye al hueso, cartílago, sangre y tejido adiposo. Un ejemplo que yo puse es: en el pulmón, el tejido conectivo le da elasticidad y soporte estructural. Luego tenemos al tejido epitelial. Cubre superficies internas y externas del cuerpo, forma glándulas y reviste órganos. También sus células están muy unidas y dispuestas en capas. El ejemplo que puse en este tejido es que los pulmones, el epitelio alveolar es fundamental para el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. El tejido muscular. Este permite el movimiento gracias a la contractación de las fibras. Tenemos a tres tipos, que es el esquelético, cardíaco y liso. En este tejido, el ejemplo lo puse en el diafragma, que es un músculo esquelético que contrae y relaja, permitiendo la entrada y salida del aire en los pulmones. Y por último, tenemos a los tejidos nerviosos. Transmite impulsos eléctricos y coordina funciones del cuerpo. Está compuesto por neuronas y células gliales.
Y el último ejemplo que puse es en el tejido nervioso, es en el sistema respiratorio. El tejido nervioso envía señales desde el cerebro para controlar la frecuencia y profundidad de la respiración. Y bueno, el último ejemplo que puse es que el pulmón tiene epitelios en los alvéolos, tejido conectivo que le da sostén. También las fibras musculares en los bronquios y terminaciones nerviosas que regulan el ritmo respiratorio. Un solo órgano es entonces la suma de varios tejidos trabajando en armonía. En el tercer punto tenemos a la anatomía, nos muestra cómo están dispuestos los órganos y sistemas en el cuerpo humano. Tenemos a los planos anatómicos. Tenemos tres planos anatómicos, el cual el primero es el plano sagital, el que divide el cuerpo en el lado derecho e izquierdo. El plano frontal o coronal lo divide en la parte anterior y en la parte posterior. También tenemos al plano horizontal o transversal, lo cual corta en la parte superior e inferior. Estos planos permiten describir con precisión la ubicación de órganos y lesiones. Si observamos el cerebro, notamos sus surcos que delimitan diferentes lóbulos. En esta parte tenemos a los surcos del cerebro. Tenemos al lóbulo frontal. Eh, Este controla el movimiento voluntario y funciones cognitivas. Al lóbulo parietal procesa la sensibilidad y la percepción espacial. Y también al lóbulo temporal, relacionado con la audición y la memoria. Por último, al lóbulo occipital, especializado en la visión. Cada uno de estos lóbulos está formado principalmente por tejido nervioso, lo que demuestra la relación entre la anatomía e histología. Bueno, ahora lo podemos visualizar de manera 3D, lo cual tenemos en la parte de adelante al lóbulo frontal, seguidamente el lóbulo parietal y en la parte posterior tenemos al lóbulo occipital. Vendría a ser lo de moradito. Y por último tenemos al lóbulo temporal, que sería lo de anaranjado. Los lóbulos de esta parte externa son 4 y en la parte interna se encuentra el lóbulo del rey o ínsula. También tenemos el agua en los órganos y tejidos. Un punto esencial en la composición del agua en el organismo es que el agua es el componente más abundante en el cuerpo humano, pero no está distribuida de forma homogénea. Su porcentaje varía según el tejido predominante y las funciones del órgano. En el cerebro tenemos que está compuesto principalmente por tejido nervioso. El agua representaría un 75 a un 80%. En los pulmones, donde predomina el tejido conectivo elástico, la cantidad del agua todavía es mucho mayor, sería entre el 80 y el 85%. En el músculo esquelético, el agua constituye alrededor del 70 al 75%, y en el hueso, aunque parecen estructuras rígidas, existe entre un 20 a un 25% de agua. Este análisis demuestra que el agua no solo es un componente químico básico, sino también que se relaciona directamente con la estructura histológica y la función fisiológica de cada órgano. Ahora, la composición del agua en el individuo. Tenemos que en un lactante recién nacido el agua es mucho mayor, es un 80%, en la mujer adulta es un 50%, un 55%, en un hombre adulto es un 60%. La diferencia entre la mujer adulta y el hombre adulto es que la mujer posee mucho
un porcentaje mayor de grasa que el hombre. Por eso es que el agua de la mujer es un poco menos. Conclusión. En conclusión, la morfofisiología nos permite ver cómo las distintas áreas de conocimiento biológico se integran en un todo. La fisiología nos explica los niveles de organización desde las partículas hasta el organismo completo. La histología nos enseña cómo las células se agrupan en tejidos con funciones específicas. La anatomía nos ubica estos tejidos y órganos en el cuerpo humano. Y todo está entramado gracias al agua, que es la base de la vida y el elemento que garantiza el funcionamiento de las células, tejidos y órganos. Así como el cuerpo humano no es una suma de partes aisladas, sino un sistema complejo, ordenado y perfectamente coordinado, donde cada nivel de organización depende del otro para mantener la vida. Muchas gracias.